Bien, continuando con el programa de nuestro congreso, tenemos ahora la presentación de Edgar Montiel. Su ponencia lleva por título Claves de la filosofía política emergente hoy en Latinoamérica. Edgar Montiel es economista y filósofo, funcionario de la UNESCO. Inició sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad de París obtuvo la maestría y el diploma de estudios avanzados en economía y en filosofía política. Fue discípulo allí de León y de Fernando Enrique Cardoso, doctorándose en la Sorbona en el año 1981. Desde entonces ha dedicado su pensamiento y acción a la cooperación técnica internacional, en particular el campo de las políticas públicas. Su actividad académica la ha desarrollado en diversos medios. Ha sido profesor de la Academia Diplomática del Perú. Asimismo, se ha desempeñado como investigador en la Universidad Autónoma de México, junto a el filósofo Leopoldo Sea. Ha enseñado también en la Universidad Ricardo Palma. Muy bien, dejamos con el uso de la palabra al profesor Montiel. Buenos días a todos, todas. Me resulta muy grato regresar a San Marcos para intervenir en este 14º Congreso Nacional de Filosofía. Y regreso en esta condición invitado, luego de casi 30 años de aquel congreso, aquel primer Congreso Nacional de Filosofía del año 84, en el que el profesor Peña Cabrera me dio el encargo de traer a Lima, el año 84, año caliente en Lima, al filósofo Leopoldo Sea. Misión que cumplí, él vino, participó, hizo una relación muy estrecha entre San Marcos y la UNAM de México, y realmente regresar casi 30 años después al alma mater sanmarquina es algo que me gratifica mucho. Hablar de claves de la filosofía política, si uno habla de claves hoy, claro que significa, tiene algo de diagnóstico, tiene algo de anticipación, algo de identificación, ¿no es cierto? ¿Cuáles son esas claves? ¿Cuál es la agenda filosófica o del filosofar latinoamericano? Y cómo abordar los problemas de este hoy global, de este aquí latinoamericano, y desde una visión interdisciplinaria y compleja. También esta apuesta, esta identificación de las claves que les voy a mostrar son también una propuesta de una agenda que lo hago pues desde mi propia práctica de pensador y desde mi propia visión compleja de este continente. He dividido en 4 partes, ¿no es cierto? En 4 secciones que trataré de desarrollar en media hora de modo telegráfico para poder tener otra media hora de discusión. ¿Cuáles son los signos de nuestro tiempo? ¿Cómo se practica la filosofía en el continente? ¿Qué temas emergen? ¿Cuál es la lectura sintomática de esta época global? ¿Cuál sería la agenda del filosofar latinoamericano? Voy a tratar de responder eso en 4 puntos. Y este ejercicio, aunque es prospectivo, en este momento emerge fuertemente como una de las claves en la agenda, un repaso del pasado. Un repaso no solamente a la expresión retórica de lo prehispánico o lo poshispánico, como si la historia de este continente se dividiera en ese pros y post que es 1942. Ahora hay una reflexión fuerte desarrollada gracias a los avances
de la tecnología y la ciencia, gracias al carbono 14, gracias a los estudios de ADN, gracias a la vía satélite que puede seguir el mundo y ver lo que no se ve de abajo. Y es estudiar e incorporar en nuestra visión, en nuestro episteme, en nuestro conocimiento de este continente, el pasado americano. Ahora ya se sabe con exactitud en qué momento empieza la humanización de este continente. Este continente originalmente era solamente poblada de animales y plantas. Hace 70.000 años comienza esta migración, y no solamente por el estrecho de Bering, por Groenlandia, por África, por Australia, por las Islas de Pascuas. Y a partir del año 40.000 antes de la era cristiana ya hay organizaciones sociales, comunitarias, colectivas, ya hay sistemas de regadío, poblaciones, hay cierta gobernanza. Y a esta tarea se ha dedicado un equipo encabezado por México, que en los próximos meses, y con apoyo de la UNESCO, va a publicar un libro que se llama así: El Senti Pensar Originario, la filosofía desde la tierra bella de los Inuit al Chaltén sagrado de los Chonek, 39.300 años antes de la era cristiana hasta el siglo XVI. Fíjense qué desafío, qué reto apropiarse de ese pasado. Y ellos ya han llamado a esto, nosotros hemos considerado esto como una enciclopedia, mapas de la historia mundial de las filosofías. Y le han llamado a todo este pasado filosofías. Yo es cierto que aquí en Perú hay un debate nominalista de cómo se puede llamar eso filosofía. Lo que se quiere decir también al hacer esto, están diciendo es que estas poblaciones han creado ciertas cosmovisiones, hay un trabajo mitocrático, hay ya también ideas, hay un surgimiento de la razón, porque hay que explicar cómo cae la lluvia, hay una explicación mítica, pero también se dan explicaciones razonables, o sea, un repaso antropológico de cómo se forman las ideas, los pensamientos, y ellos, sin asco, han dicho, estos son filosofías, ¿no es cierto? Y claro, agarran a los Inuit y hasta el Chaltén sagrado, y debo decir que todo esto se incorpora también, incorporan ellos la tradición andina, y ahora que tenemos estos instrumentos científicos, entonces ya no podemos decir que estos grupos han aparecido en la noche de los tiempos. Esa retórica ya no sirve, epistemológicamente ya no vale, y es todavía un nuevo aliento y una nueva plataforma conceptual y cognoscitiva a los estudios andinos. La región andina, la agrupación comienza hace 30.000 años, ya se sabe que en el año 8.000 años antes de la era cristiana se pudo domesticar a la papa para que no sea un tubérculo venenoso sino comestible. Ya se sabe que otros animales se domesticaron, y pues ya las ciudades de Caral aparecen en el año 5.000, hace 5.000 años, de manera contemporánea, pues a la civilización de los países mesopotámicos, a la antigua Grecia y a la China, de modo que se está produciendo una relectura radical de toda esa datación y periodización, y esa es la primera novedad que emerge. Y hay equipos que ya están trabajando sobre eso, el propio Enrique Dussel y un equipo de casi 200 investigadores acaban de sacar un libro que está fechado así, del 1300 al 2000, y arrancan con el filósofo y pensador y arquitecto y sabio Nezahualcóyotl, que fue, pues, hay obra transcrita de él que llegó hasta la era de la conquista, de modo que eso se puede datar y fechar que era un hombre de carne y hueso, porque como estamos acostumbrados a ver autores, personas y no las ideas como expresión de una colectividad, entonces esto es un desafío epistemológico interesante para los peruanos y su pasado andino. Entonces esa es la primera, la primera clave que yo veo que va a marcar un poco nuestra agenda. La segunda tiene que ver con el fatídico 1492.
y estamos asistiendo a un esfuerzo en varias colectividades filosóficas, de México, de Chile, aquí mismo en Perú, en Argentina, para hacer una relectura sobre cuál es la contribución de América a la ideología o a la filosofía de la modernidad. ¿Cuánto de americano hay en las instituciones que surgen de esa modernidad? Es decir, de las ideas de derechos humanos, de las ideas de libertad. Yo todavía no he aprendido a hablar de manera levinasiana la libertad. Yo conozco la libertad como resultado histórico, como fue. Entonces, esa relectura de la modernidad que tiene que ver con la libertad, con la democracia y con la independencia, ¿no es cierto?, que es un concepto que no existía en el derecho internacional ni en la filosofía política, pero que es un producto americano. Entonces, en este momento estamos en ese proceso, ¿no es cierto?, de repensar cuánto contribuye América a la construcción del concepto de derechos humanos, de soberanía popular, de independencia, por utilizar solamente 3 conceptos de toda esa familia de conceptos de la modernidad política occidental. Y si hablo de derechos humanos, entonces no puedo no mencionar el famoso discurso del padre Montesinos en 1509, todavía ni se había conquistado México ni Perú, en la que pues, denuncia la matazón de los pueblos del Caribe, y entre ellos hay otro joven hacendado y colono que se llama Bartolomé de las Casas, y lo escucha con atención, y rápidamente Montesinos y las Casas se asumen como defensores de esos pueblos indígenas, como se llamaba, porque pensaban que esto era la India, los pueblos indígenas, y Isabel la Católica, a nombre de los 2 reyes católicos, los nombra defensores de los indios. O sea, tenían a ese título, es que ellos hacen lo que hacen, escriben, denuncian y ponen la primera piedra de esa construcción histórica, que es el tema de los derechos. Si estas personas tienen, primeramente, si eran humanos o no, que eso fue el tema del famoso debate de Valladolid de 1551, si eran homúnculos, si eran semovientes, si tenían derecho a respetar la propiedad, todo ese tema que remece, digamos, el episteme de ese momento, del Renacimiento, pues todo este tema fue crucial, de modo que la primera piedra de la discusión de los derechos humanos tiene que ver mucho con América, no solamente, digamos, con las casas, sino también con la creación de esa especie de think tank que fue la Escuela de Salamanca, que desde 1520 ya comienza a plantearse, y ahí un hombre clave en esta construcción intelectual y conceptual es Francisco de Vitoria, que ha leccionado por las Casas y Montesinos y por toda la información que venía de América, de estos pueblos emergentes que recién aparecen en la geografía y en la historia, y que tienen grandes civilizaciones avanzadas en astronomía, en sistema de riegos, etc. Entonces, Vitoria publica, no publica, es una versión moderna, da sus famosas relecciones de indios y del derecho de la guerra, que los da en 6 lecciones a sus estudiantes, quienes toman nota y transcriben. No había grabadora en esa época y se hace esta construcción. Y esta primera piedra fundacional fue clave para que 20, 30 años después Hugo Grocio, el famoso teórico independentista y filósofo de Holanda, publicara su pequeño libro sobre la libertad de los mares, porque toda esa zona también estaban ocupados y colonizados por España, ¿no es cierto?, los Países Bajos, parte de Flandes, Bélgica y Holanda, de modo que Grocio recoge este llamado, este relecto de indios, y en su libro Grocio sobre el derecho de gentes y el derecho natural
cita a Vitoria, y todo el mensaje de Vitoria y del debate de Valladolid es transferido como insumos intelectuales a todo el proceso de la primera ola de independencia que fue la de los Países Bajos. Solamente que esta independencia hizo que se liberaran de la corona española, del absolutismo español, pero no fundaron repúblicas como lo harían en América siglo y medio después, sino se quedaron como reinos y principados autónomos e independientes. Entonces, fíjense cómo comienza ahí la construcción del concepto de independencia. Pero esto no se queda en Hugo Grocio, se queda luego en otra figura muy importante que es Pufendorf, Samuel Pufendorf, que es uno de los primeros en sistematizar el derecho natural, diciendo que el derecho natural es una construcción teológica, cierto, y política, y tiene una dimensión económica. Entonces Pufendorf hace también en su tratado, y ya cita no solamente a Vitoria y a Grocio, sino que ya se incluyen los autores americanos, cita a Cieza de León, cita a Gómara, al padre Acosta, y cita a nuestro querido Inca Garcilaso de la Vega, que tiene un gran predicamento en nuestras gentes. Esa construcción que va a acabar, digamos, en un siglo XVIII ilustrado de modernidad, pues están ahí, son, digamos, como una posta, y se llega al XVIII con Locke, al principio del XVIII, que es otro lector de las casas, de Garcilaso, de Vitoria, de Pufendorf, y toda su construcción que él utiliza para su famoso libro fundador sobre los dos tratados del gobierno civil. Fíjense ahí el atrevimiento. Estaba hablando de las monarquías, pero él hablaba ya de un gobierno civil, no digamos de un gobierno electo, pero está diciendo con eso que no querían una monarquía absolutista, tampoco aceptaban de que los reyes sean nombrados por Dios, sino que el soberano, la idea del pueblo, ¿no? La primera idea del soberano, del pueblo elector, el pueblo valida para que el rey pueda gobernar. O sea, sin esa validación los reyes no tienen legitimidad. Y toda esta trayectoria acaba en el siglo XX, ya con Montesquieu, perdón, en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, con Montesquieu, Rousseau, Diderot y la Revolución Francesa, que recogen toda esta tradición, y por eso el padre Gregorio hace en el cuarto año de la Revolución un homenaje rotundo a las casas y al Inca Garcilaso, porque tanto las casas y el Inca Garcilaso se ponen de moda en esos años nuevamente, o sea, 2 siglos después de haber publicado sus obras, se ponen de moda, y hay ediciones en francés, en inglés, en alemán, en italiano, y de este modo las ideas americanas, el hecho americano, la alteridad americana pasa a Europa y sirve a la construcción de la modernidad política. O sea, no es como dicen los libros de textos peruanos, argentinos y de todo el continente, de que los independentistas leyeron a Rousseau e hicieron la revolución de independencia. No es así. Por eso me importaba mucho hacer esta aclaración, de modo que este es otro punto en el que hay una relectura. En este momento yo mismo estoy trabajando esto en Madrid. Acabo de publicar un libro colectivo que se llama Filosofía Política de las Independencias Latinoamericanas, y aquí nos hemos juntado los que pensamos y demostramos que este proceso fue esencialmente endógeno, ¿no es cierto? Y que no es que leyeron a Locke y luego se hicieron revolucionarios, sino que Locke bebió el pensamiento americano, el tema de los derechos humanos, el tema de la esclavitud, porque qué mejor que un esclavo para poder sentir los defectos y lo atroz que es ser esclavo. O sea, no es porque los esclavos leen a Rousseau que se quieren ser libres, ¿no es cierto? Es un proceso social, histórico, determinado. Entonces, este libro acaba de salir y se puede comprar a 18 euros, lo vende del siglo XXI de España. Bueno, entonces este es el segundo punto. Y con este
pasado de muy atrás y este pasado reciente de la modernidad que está muy presente, porque este año se conmemora el cuarto siglo, justo este año 2013, de la publicación de Principatus Politicus, que es el tratado de Francisco Suárez, en el que él plantea y deja para la posteridad la idea de la soberanía popular, diciendo de que es un jesuita, él explica que no es Dios quien nombra o elige a los reyes, sino se necesita esta voluntad popular, y de ahí nace toda la tradición moderna de la soberanía popular, de que nos beneficiamos en este día. Pero veo que nadie se ha acordado del pobre Suárez, y no ha habido ningún homenaje, ni recordación, ni nada, y hay que decir que los sanmarquinos le deben al padre Suárez, porque toda esa generación que fundó San Marcos eran casi todos suaristas, ¿no? Entonces, estos escenarios, con estos elementos, entramos un poco a la agenda contemporánea, y en este contexto, pues pensar América hacia adentro y hacia afuera, cómo pensar globalmente y actuar localmente, cómo repensar la política. En esta región hay muchas novedades en ese punto, ¿no es cierto? Vivimos un periodo que se siente como de transición. De pronto, 2 siglos después de la independencia, hay 2 países que se incorporan al grupo de los 10, que es Brasil y México, ¿no es cierto? Al grupo de los más poderosos en el mundo, acompañando a la China, que retorna sobre el escenario mundial y encabezando el pelotón, pues, de las nuevas potencias, la China, ¿no es cierto? Y también Rusia, la gran Rusia, enorme, país continental. Entonces hay una geopolítica nueva, y como es fácil suponer, no solamente es la dimensión comercial y económica, que tiene su importancia, como lo tuvo en todo este proceso de independencia y la construcción de la modernidad, sino también que viene con sus ideas. Los chinos vienen con su Confucio. Ustedes han visto que Confucio está, digamos, de moda en Occidente, y se han formado centros de estudios confucianos en Harvard, en la Sorbona. Hay un instituto Confucio que los chinos promueven de manera oficial en casi todos los países. Hay ya un centenar de centros Confucios en el mundo. El pensamiento hindú está en la palestra. Los principales pensadores norteamericanos son de origen hindú, y son ideas más bien moduladas por la tradición hindú, pero digamos por portavoces que hablan inglés y están en Harvard, entonces tienen un predicamento fuerte, como el caso de Amartya Sen, el caso de Martha Nussbaum, ¿no es cierto? Ellos 2 han creado la teoría del desarrollo humano, con el que han desbarrancado la teoría tradicional de los indicadores económicos de tradición anglosajona, que decía el PIB de un país es tal como un indicador clave, y todos esos indicadores son metafísicos. Y ahora esta nueva mirada, digamos, indo-norteamericana y anglosajona, nos está proponiendo otra manera de pensar la sociedad y de pensar la economía. Ahora hay índices hasta de felicidad, ahora se hacen indicadores más acotados, y entonces todo esto son novedades que no nacen, digamos, de lo que se ha llamado el pensamiento occidental convencional, ¿no es cierto? Que, dicho sea de paso, ya expliqué toda la contribución que en eso tuvo las Américas. Pero junto a esto también vienen una serie de categorías que inquietan, interpelan a los filósofos latinoamericanos, y ellos, por ejemplo, uno de ellos es el tema de la interculturalidad, ¿no es cierto? Hay una fuerte corriente intercultural latinoamericana. A veces los norteamericanos se han apropiado de esta temática y son portavoces, pero en realidad los primeros en plantear este tema en el siglo XX fueron los latinoamericanos, pero es lógico, nosotros somos sociedades transculturizadas. ¿Quién dijo que él no era un inculturado? Arguedas, el que habló de la transculturación fue Fernando Ortiz hacia comienzos del siglo XX, ¿no es
es cierto? De modo que ese fenómeno masivo de interculturalidad, de multiculturalidad, eso lo conocemos nosotros mejor que nadie, nosotros mismos somos personas transculturales, de modo que eso ahora tiene un estatus filosófico y esta realidad es tan maciza que ya hablar de alteridad, de oquedad, de lo otro y de lo uno, se acaba quedando corto por la masividad. Fíjense ustedes, cada año, este año por ejemplo, se calcula que 1.300 millones de personas se van a desplazar en el mundo, van a viajar 1.300 millones, ¿no es cierto? Por eso es especie de portaaviones volantes, miles de gentes, de los cuales 400 van a ser migrantes, que van a ir de Australia a Estados Unidos al Perú, del Perú para Italia, es decir, este movimiento, de modo que uno encuentra al otro, ya no en la distancia, ya no en el mundo árabe, ya no como una categoría exótica, sino en el patio de su casa, en el restaurante, en el cine, en el estadio, en la iglesia, en el patio de los niños, de modo que es una realidad maciza y ese tema está en la agenda, como lo está el tema de género, ¿no es cierto? También hay una vuelta de reflexión, una necesidad de pensar el género, puesto que todos los libros, los grandes libros de filosofía y todos los libros sagrados hablan mal de la mujer. Esa es una mentalidad sedimentada en el cerebro del género humano y entonces ahí hay un trabajo fuerte que hacer. Eso no está, yo cuando escucho algo de conciencia al respecto, yo digo que eso se ubica también en el cerebro. Y ahora los estudios de imagen del cerebro nos dicen en qué parte del cerebro están las ideas trascendentales y en qué parte están las ideas prácticas, ¿no? Entonces, esas ideas, ahora que se trabaja más el cerebro, ustedes han visto que todos los nuevos métodos de enseñanza de lenguas, de educación, la neurocirugía está avanzando enormemente y todo eso también nos replantea este tema, ¿no es cierto? Y otras categorías más, por ejemplo, ciudadanía planetaria, porque como ya tenemos una conciencia global de que los fenómenos atmosféricos, el recalentamiento climático, la ausencia de agua o la ausencia de energía fósil, eso tienen términos, ¿no es cierto? En 40 años se acaba la energía fósil, entonces también eso invita, digamos, a un pensamiento, a una reflexión en torno a lo durable, lo no durable, lo inmediato y lo complejo de este proceso. En este contexto, de este tercer punto, paso rápidamente solamente a mencionar equipos, comunidades que están trabajando ya instalados en estas condiciones, ¿no? De ver el pasado, este arreglo de cuentas con la modernidad y estos escenarios globales y continentales. Y por ejemplo, en Argentina se está trabajando mucho el pensamiento alternativo. No sé si vieron los volúmenes de estos diccionarios que publica Hugo Biagini. Hay corredores de las ideas en el Mercosur. Hay un gran desarrollo del pensamiento crítico en Santiago. El colega Sara Sastray publica, va por el 4º volumen de estos libros de pensamiento crítico. Sara Sastray yo lo vi programado, pero no sé si llegó, pero él tiene este libro que les he mencionado de Dussel, que ha movilizado casi 200 filósofos latinoamericanos para escribir estas 1115 páginas de pensamiento filosófico latinoamericano del 1300 al 2000. El año pasado hubo en Guatemala, el Año Mundial de la Filosofía tuvo como sede a Guatemala y ahí hubo un ejercicio de pensar juntos un mundo durable para todos, con un enfoque interdisciplinario que es necesario, con un enfoque intercultural y con una visión de futuro. Este libro lo va a publicar la UNAM hacia fin de año. Y entonces hay pues todas estas expresiones de una filosofía política que también se manifiesta en estas nuevas modalidades en que se practica la política en nuestro continente. ¿No es cierto? Hay, digamos, experiencias que tienen contornos propios, como el caso de Bolivia, toda la propuesta del summa causae, del
buen vivir, que recoge una tradición de convivencia que se da en el mundo aymara y en el mundo quechua, y que en Ecuador se ha vuelto parte del plan nacional. El plan nacional que está presupuestado y con estadísticas de Ecuador es el plan nacional para el buen vivir. Todos estamos haciendo todo lo necesario para que se cumpla este paradigma. Y esto también, ya hay algunos pensadores, como el brasileño Limonta, que ha reflexionado sobre esto, pero también interpela a nuestra comunidad filosófica como dando un estatuto a estas percepciones, a estas nuevas propuestas, a estos nuevos modelos de vida, ¿no es cierto? El proceso de Chávez y el proceso actual también es algo que nos invita a la reflexión, viniendo de una tradición bolivariana. Eso también es un elemento que hay que pensar y no solamente estigmatizar el populismo, porque eso no es suficiente, ¿no? El proceso en Argentina, el tipo de socialdemocracia o proyecto de Brasil, como un obrero metalúrgico que creó el Partido de los Trabajadores, siguiendo la política de Fernando Henrique Cardoso que le antecedió, pues está convirtiendo a Brasil en 15, 20 años en un país que crece, que se desarrolla, que tiene sus problemas. No estoy diciendo que todo es color de rosa, pero son experiencias latinoamericanas. O sea, la novedad política en el mundo viene más bien de América Latina. Y concluyo con una información que en el sentido siguiente, decía hace un momento que los chinos, la tradición china, la tradición hindú, las otras tradiciones se están manifestando, y ahora el planteo no es que estén aisladas, sino que hay que hacerlas entrar en diálogo. Y para eso la UNESCO ha creado un programa mundial que se llama Diálogo Filosófico Sur-Sur, para justamente poder dialogar entre esas tradiciones, no solamente que dialogamos con Europa y su episteme, que ya está, digamos, erosionándose, sino que todas las grandes tradiciones de pensamiento, que tienen pensamiento ancestral, que tienen una dimensión sapiencial, porque no puede ser que los chinos no quieren que su tradición le llamen filosofía. Ellos dicen, nosotros somos pensamiento chino, antiguo, ¿no? Y así estudian en nuestras universidades, no se reclaman, pero ¿quién les va a negar esa dimensión, digamos, de un pensamiento práctico, sapiencial? Y estas tradiciones ahora se trata de que participen en este nuevo banquete del conocimiento que se está dando en el mundo, en el que ahora los platos se han diversificado, de modo que no tenemos que comernos siempre, digamos, el mismo bistec griego. Puede ser que alguna vez sí. No estoy diciendo estas tradiciones no llegaron para sacar la tradición griega fuera del escenario, simplemente la están haciendo dialogar entre las tradiciones de Oriente, de Occidente, del Norte y del Sur. Gracias.